quiero que me hables desde ese inicio, la actuación, las artes escénicas. ¿Cómo llegó a Néstor Jiménez el deseo de que ese fuera el camino, la ruta a seguir? Bueno, mira, desde muy jovencito, que no era mi intención. Yo siempre digo cada vez que me entrevistan y me preguntan sobre eso, mi pasión de niño, de adolescente, eran los barcos. Los barcos. Los barcos. Yo soy un marinero frustrado. Si hubiera seguido con esa intención, ya hoy sería capitán. Pero no creas, a cada rato yo mato yo mato ese bichito. Ahora hace poco, cuando venía, estaba en la isla de la Juventud, en el festival ¿Cómo era el festival de cine de medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, sabes que la travesía, o sea, se hace en Claro. barco, ¿no? Y entonces el capitán, mi amigo ¿Me capitán, dio el timón? No, me invitó al puente de mando, Ah. porque bueno, conocía de esto, y de hecho hice un cambio de rumbo y todo, me dio el timón, ¿no? En un momento determinado, o sea que ya, como se dice, voy matando esas cosas, esas intenciones. Pero bueno, cuando yo era muy joven, antes, hace muchos años, bueno, no, sigo siendo joven, quiero decir que hace muchos años atrás. Queda claro. También hace unos cuantos años. No, había un movimiento de aficionados en este país muy grande, ¿no? Existían festivales de estudiantes y todo eso. Y entonces en mi secundaria, donde yo estudiaba, había un grupo de teatro. Cosa que yo no tenía ningún tipo de interés, pero yo tenía una novia en esa época. Por ahí llegó. Sí, y entonces ella estaba en el grupo de teatro. Y en aquellos años no te podías ver todo el tiempo con las novias, hoy todo ha cambiado. Había que ir a pedir la mano para poder salir con ella. Dar sillón. Dar sillón y visitar la casa. Decir que tiene buenas intenciones y que tus intenciones. Imagínate tú qué intenciones con 12, 13 años va a tener alguien de casarse con alguien, ¿no? Claro. Bueno, en fin, eran cosas de aquella época. Y entonces nada, me metí en el grupo de teatro. Y chico, tú sabes que la novia me votó, me peleé con la novia y yo me enamoré del teatro y hasta el sol de hoy. Seguí en el grupo de teatro y nada, aquí estoy. Llegó Néstor para después seguir con la actuación, pero yo creo que hacer la pausa para hablar de Para Bailar es bien importante, porque fue un proyecto, lógicamente, de los de más popularidad que ha tenido la televisión cubana en su historia, sin lugar a duda, con un grupo de jóvenes súper talentosos que se enfrentaron a eso. Pero casual, es decir, lo curioso es que él ha sido la única vez que has estado como presentador y conductor. La única vez que he estado como presentador y conductor. Sí, eso fue en el año 1978. Se iba a realizar unos festivales que se hacían, que se llamaban Festivales Mundiales de la Juventud, los estudiantes y todo aquello, ¿no? Entonces, ese año le tocaba a Cuba, en el año 78, y se presenta este proyecto ahí sale Para Bailar y sale Todo el Mundo Canta. Fueron los dos proyectos que la televisión inició y puso en función, ¿no? de este evento. Y se hizo un casting y yo me presenté al casting y salí. Me decías que incluso fue lo primero que hiciste en televisión. En televisión. ¿O qué dramatizado? Incluso antes de hacer algún dramatizado. Ya claro, yo estudiaba allá en la Escuela de Arte. Yo estaba en el último año de la carrera de teatro como actor, ¿no? Y me presenté al casting y bueno, me aceptaron y ahí empezó mi carrera. Un fenómeno tremendo, Néstor, ¿verdad? Porque mira, popularidad, me imagino, en la calle. Camilo, en fin, fue algo, tenía muy jovencito, no pasamos de 20 años ninguno, ¿no? Y fue un fenómeno de verdad espectacular. Sobre todo empezar en la televisión, enfrentándonos a toda una playa de conductores y animadores que habían en la televisión, todos excelentes. Te puedo hablar de Consuelito Vidal, Cepero Brito, bueno, una generación establecida que venía de hacer muchos años de televisión. Y de pronto, 9 mozuelos, 9 jovenzuelos que desaparecieron allí en la televisión y el impacto fue muy grande, ¿no? Y esa sensación de hacer televisión, de ser conocido en la televisión tan jóvenes, eso te condiciona de alguna manera, ¿no? Y te impresiona también. Pero bueno, fue un proyecto maravilloso. Yo tengo un recuerdo exquisito de ese momento de mi vida, de ese momento en mi labor en la televisión y que no olvido fácilmente.
Y fue un fenómeno. La Habana se paralizaba, bueno, La Habana, Cuba entera, se paralizaba los domingos a las 2 de la tarde para presenciar el programa, ¿no? Has logrado durante toda la carrera, y esto a veces no es tan común en los actores y actrices por diferentes motivos, seguir vinculado al teatro. Es decir, a esa escuela que es el inicio de casi todos, tú lo has logrado. Sí, sí, absolutamente. Yo trato, de hecho lo hago, hacer teatro por lo menos una vez al año. Mi primera experiencia como profesional en el teatro fue en el Teatro Político Bertolt Brecht. Allí conocí de verdad lo que es trabajar, ¿no? La profesión. Cuando uno sale de la escuela, uno sale con, no es lo mismo la academia, claro, a tener que llegar y enfrentarte y aterrizar y enfrentarte realmente a la realidad, ¿no? Dura, apasionante, que me llenó mucho y eso fue el complemento absolutamente de todo, de los años de estudio a empezar a trabajar. Imagínate tú, allí estaba Mario Balmaceda, René de la Cruz, Luis Alberto García Padre, Rolando Núñez, lo que había allí era Samuel Clacton, lo que había allí era, bueno, y además era un momento especial del teatro cubano porque se trabajaba de martes a domingo, solo se descansaba el lunes. Y La Habana estaba, había un movimiento teatral, el circuito no paraba, ¿no? Y era de martes a domingo trabajando, además de los ensayos, o sea que fue fueron casi 10 años de mi vida cuando yo alternaba con la televisión de vez en cuando, ¿no? Pero fue esa época en que yo me dediqué a hacer mucho teatro. Hoy en la actualidad pertenezco a Vital Teatro ahí con nuestro amigo Alejandro Palomino. Palomino con Nora. Y con Norita, un saludo para los dos, para Norita y para Palomino.